Hola, soy Andrés Carcelén Izquierdo, pintor artístico, autor, y a 30 de octubre de 2014 os informo mi apreciación de mis resúmenes de la historia del arte. Veo yo que mucho se habla sobre telebasura, pero si hacemos memoria nos daremos cuenta que la telebasura, como el arte basura, arte digital y arte por ordenador, así como la política basura, tienen su explicación. Los artistas cavernícolas son rupestres, Cuevas de Altamira y Roca de Moros, por poner solo dos ejemplos, pintaban murales en las cuevas que les servían de refugio a la intemperie para darle más calidez al lugar de habitación, porque la roca desnuda es muy fría al mismo tiempo que nos dejaron memoria de su vida, una vida basada en la caza, el paleolítico, pero cuando cambió el clima del paleolítico al neolítico, los primeros pueblos sumerios se les reconoce ser de los primeros en adaptarse a la agricultura, y con ella surgieron los asentamientos urbanos, de los cuales se tuvieron que ver en la necesidad de crear normas comunes. En el paleolítico la gente era libre y sin normas para pintar animalitos en las cuevas, y cada vez que tenían hambre podían salir de cacería. Pero en el neolítico todo eso cambió mayoritariamente, porque al vivir de la agricultura se crearon asentamientos urbanos, pueblos y ciudades que, en el intento ese de crear unas normas comunes de convivencia, se crearon sus propias doctrinas, y para hacer tangible lo intangible les encargaron a los artesanos de su época retratos de palabras verbales para poner por escrito las primeras escrituras cuneiformes, y así poder conservar sus propias doctrinas generación tras generación. Esta es la forma más antigua de organizaciones gubernamentales, políticas y religiosas. En la actualidad, las religiones ya no tienen razón de ser. Posteriormente, los egipcios también decoraban y pintaban murales al mismo tiempo que nos dejaron mucho registro de su vida. Aquí nació el arte histórico. Y luego, en la Grecia clásica, los miembros más ricos de la sociedad helenística descubrieron que el arte sirve para disfrutarlo, y sigue sirviendo para disfrutarlo, el arte en general. Las artes plásticas, el teatro, la danza, la música, el cine, sirve para disfrutarlo. Porque en el arte occidental la arquitectura siempre ha sido un soporte fundamental para las artes plásticas. Por eso, en el siglo XIII, nosotros los trabajadores manuales siempre hemos vivido de encargos de arte religioso para decorar los muros interiores de iglesias y catedrales. Ya en el siglo XIV esta realidad les sirvió de ejemplo a los más ricos de la sociedad medieval para poner de moda un arte más laico o no religioso, haciendo ese paralelismo entre nosotros los pintores y los escritores al poder contar o ilustrar respectivamente la vida real del momento por encargo, salvo excepciones surrealistas como el Bosco, todo un adelantado a su tiempo, un profeta del surrealismo, genial. Posteriormente, ya en el siglo XVI, mientras en los países católicos se seguía viviendo mayoritariamente de encargos de arte religioso, puesto que la Reforma protestante denunciaba la idolatría, en las zonas protestantes los pintores crearon un nuevo arte de género en formatos más pequeños, paisajes, bodegones y retratos para decorar casas en lugar de iglesias,
y compitiendo en mercado libre. Todo esto demuestra que nosotros los pintores también tenemos que revisar periódicamente la fórmula I más D más I, investigación más desarrollo más innovación. De todos modos, el movimiento humanista del siglo XV ya descubrió que el conocimiento de la historia sirve para mejorar el futuro por la vía rápida de evitar cometer los mismos errores del pasado. Esto siempre es interesante para nosotros y también significa que el conocimiento de la historia sirve para que los pequeños y medianos autores podamos aprender de los grandes artistas que han pasado las páginas de la historia del arte y de los museos. Y es así también en todos los demás gremios. En la música sucede lo mismo. La música es un reflejo de la vida, por eso creo que España es un buen ejemplo en cuanto a música de crítica social o política. Joaquín Sabina y los Estopa son un buen ejemplo de música de crítica social y política, que me gustan mucho. Lo que sí es cierto es que los creadores de algún tipo de artes siempre tenemos que ser originales e inéditos y hacer siempre cosas nunca vistas, ni hechas, ni leídas, ni oídas, porque esta es la razón de ser del arte. La fórmula, I más D más I, investigación más desarrollo más innovación. Los creadores de teatro también tienen que interpretar la vida real en versión caricaturesca o exagerada, con originalidad, porque el arte siempre ha sido y sigue siendo un reflejo caricaturesco de la vida, aunque a veces también sea un reflejo de los sueños, como por ejemplo ya en el siglo XX el surrealista pintor René Magritte, que me gusta mucho, y otras veces sea pura experimentación sin más significado, como por ejemplo el americano Jackson Pollock, que no me gusta nada. El cine, más de lo mismo. Los reality show, por ser concursos y sus concursantes no actores carecen de guión bien preparado, son basura. Los documentales son todos geniales, pero es solo mi opinión, la de un libre pensador, un servidor. A veces me vienen a mis exposiciones jóvenes pidiéndome sugerencias profesionales para ser artistas y yo les respondo que la única clave a la felicidad humana es proponernos objetivos o metas o proyectos y consecuentemente trabajar duro por conseguirlos, y en este trabajo la perseverancia es la clave al éxito seguro en un 99% de los casos. La fórmula I más D más I, investigación más desarrollo más innovación. Aún así, nunca podemos ser eternamente felices, porque la eternidad de las cosas nunca ha existido, ni existe, ni existirá. La felicidad es solo la consecución de diversos estados de bienestar, pero entre un estado de bienestar y otro siempre surgen declives. Henry Ford creó la teoría de para ganar dinero hay que vender mucho. Para vender mucho no hay que vender solo a los burgueses, sino también a los trabajadores. Para que los trabajadores puedan comprar un coche tienen que ganar lo suficiente, y creó la venta a crédito, que alcanzó el 60% de las ventas. Esto aplicado a las artes plásticas quiere decir que para ganar dinero hay que vender mucho. Para vender mucho no nos podemos limitar a vender solo a los coleccionistas, sino a todo el mundo que visite nuestras exposiciones sin discriminación ninguna, ofreciendo a todos los visitantes 30 días de garantía de devolución para saber si la obra gusta o no, con la propia decoración de casa u oficina, y si al comprador le gusta la obra comprada se la queda, y si no le gusta le devolvemos su dinero. También ofrecer la facilidad de pagar a plazos. Yo, por ejemplo, cada vez que inauguro una nueva exposición de mi obra, les explico a todos los visitantes que el arte sirve para disfrutarlo a corto plazo. A largo plazo siempre es una renta segura porque se puede revender con interés al mejor postor y hasta se puede hacer pasar por ahí un cuadro o escultura tangible de mano en mano y de comprador en comprador infinitamente y por todo el mundo. Y esto es muy sano para levantar la economía entre todos. Un buen primer paso de investigación para nosotros los
autores, creadores manuales, es leer libros de historia del arte y arte contemporáneo, y de crítica y teoría del arte, repasar revistas de decoración y salir por ahí a tomar apuntes dibujando mucho del natural, para luego pasar al segundo paso del desarrollo pintando cuadros originales inéditos, motivándonos en nuestros apuntes previos e imaginación, y trabajando a escala industrial, produciendo el mayor número posible de obras en el menor espacio de tiempo posible, para luego pasar al tercer paso, a la innovación, haciéndole fotos a todas nuestras a todas nuestras obras, registrarlas a nuestro nombre en la propiedad intelectual para demostrar que somos autores originales, y montar el mayor número posible de exposiciones diferentes en el menor espacio de tiempo posible, con tan solo salir con nuestro álbum de fotos de tienda en tienda preguntando: hola, buenos días, vengo a ofrecerte una oportunidad, ¿quieres que te deje mi obra en depósito? Y si algún cliente te pregunta, ¿se la puedes vender a comisión? Y a los que me responden afirmativamente, les dejo mi obra registrándola en contrato de comisión que le obliga al cesionario a respetar los derechos de autor y a registrar las ventas en el otro contrato de compra-venta, para tener el control de todas nuestras producciones. Y así es como soy muy feliz. Todos los creadores de algún tipo de artes tenemos que ser imaginativos, porque la imaginación es la facultad creadora que nos facilita la gestación y desarrollo de nuevas ideas, nuevos puntos de vista y nuevas imágenes y formas, con originalidad y belleza, o también, como lo dice el diccionario, imaginación, facultad de combinar simultáneamente o sucesivamente imágenes en serie que no representan nada real o existente. Todo esto es el conocimiento de la historia del arte, que sirve para aprender nosotros los pequeños y medianos autores de los grandes autores. Forma parte de la primera parte de técnica. Luego está la segunda parte jurídica, la ley de propiedad intelectual, es decir, el registrar todas las cesiones de artes en contrato para tener garantías jurídicas, porque la ley de propiedad intelectual es muy interesante al decir: la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra sin más limitaciones que las establecidas en la ley. El derecho exclusivo a la explotación de la obra. Y eso quiere decir que nadie puede explotar una obra de ningún autor sin su autorización, y dicha autorización debe de darse por escrito, en contrato o albarán. Por eso, para ser felices, todos los autores de artes plásticas tan solo tenemos que aplicarnos 3 sencillos pasos: I más D más I, investigación más desarrollo más innovación. Primer paso: leer mucho y dibujar mucho, para luego pasar al segundo paso pintando mucho sobre la base de nuestros apuntes previos y bocetos e imaginación, para luego registrar todas nuestras obras en la propiedad intelectual y salir a hacer visitas comerciales de tienda en tienda preguntando: hola, buenos días, vengo a ofrecerte una oportunidad, ¿quieres que te deje mi obra en depósito? Y si algún cliente te pregunta, ¿se la puedes vender a comisión? Y a los que me responden afirmativamente, les dejo mi obra registrándola en contrato de comisión sobre ventas, que le obliga a respetar los derechos de autor y a registrar las ventas en el otro contrato de compra-venta.
Y así es como salgo a la luz como autor, porque la exposición pública de una obra está incluida dentro de los derechos de explotación.